Bueno, el tema de hoy es razón y proporción. Vamos a empezar primeramente con la definición de razón y proporción. Razón es la comparación de dos cantidades, viene siendo una fracción, y la proporción es la igualdad entre dos o más razones. Quiere decir que vamos a comparar las razones o fracciones. Tenemos el primer ejercicio que es, en un autobús, si un autobús tarda 2 horas en llegar de Monterrey a Linares, que está a 130 kilómetros, ¿cuánto recorrerá en 3 horas? Bueno, hacemos nuestra comparativa de analizar la información. En 2 horas se hacen 130 kilómetros para llegar a Linares. Y en 3 horas, ¿cuántos kilómetros se habrá recorrido? Si se considera que se lleva a la misma velocidad. Lo que yo les digo siempre es que estas comparaciones o análisis de datos las trasladen a una fracción. ¿Qué va a pasar? Esta que está aquí en flechita, 2 horas a 130 kilómetros, en 130 kilómetros va a ser una fracción o una razón. Y 3 horas, ¿en cuántos kilómetros habrá recorrido? Ese va a ser mi otra fracción. Otro tip que les doy es que siempre dejen la incógnita en la parte de arriba para que se batalle menos. Por ejemplo, yo hice esta proporción con dos razones. La primera es, ¿cuántos kilómetros se van a recorrer en 3 horas si en 130 kilómetros se hicieron 2 horas? Bueno, pues lo que tienes que hacer para resolverlo es una regla de 3 o puedes hacerlo así con la proporción. Estas 3 horas se van a pasar al otro lado, están en la parte de abajo dividiendo, pasa multiplicando. Quiere decir que me va a quedar 130, x es igual a 130 por 3 entre 2. Y eso es igual a 195. Quiere decir que si en 2 horas se recorren 130 kilómetros, en 3 horas se deben de recorrer 195 kilómetros. Vamos con el siguiente ejemplo. Este habla sobre alimentos. Son problemas que casi siempre vienen de ese tipo de comparaciones. Para alimentar a 8 ovejas se necesitan 44 kilos de pasto. ¿A cuántas ovejas se podrá alimentar con 110 kilos de pasto? Bueno, hacemos la comparativa. Tenemos, si a 8 ovejas se necesitan 44 kilos de alimento, ¿cuántas ovejas podría alimentar con 110 kilos? Bueno, como les decía, esto se convierte en una fracción y esta en mi segunda fracción. Entonces me va a quedar con la incógnita arriba. ¿Cuántas ovejas alimentaría con 110 kilos? Y si yo tengo 8 ovejas alimentadas con 44 kilos. Ojo, siempre van a ir así acomodadas. La comparativa con la comparativa. Cada fracción es una comparativa. 8 ovejas con 144 kilos. ¿Cuántas ovejas con cuántos? Con los kilos que me están pidiendo. Siempre si te fijas, ovejas, ovejas, kilos, kilos. Acá también arriba. Horas, horas, kilómetros, kilómetros. Y la comparativa en una fracción. Siempre. Si no lo hacemos de esa manera no nos va a salir. Este está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Entonces me va a quedar como x es igual a 8 por 110 entre 44. Si yo hago esa operación, me debe de dar a 20 ovejas. Ahí está. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Estos van a variar un poco porque no es lo mismo que los primeros. Son parecidos, son también razones y proporciones, pero se hacen de diferente manera. Porque en estos de acá arriba, si te fijas, entre más recorres, por ejemplo, si hago 2 horas son 130 kilómetros, en 3 horas fueron 195, creció. Y acá también, 8 ovejas, 44 kilos, y el resultado fueron 20 ovejas, 110 kilos. O sea, como iban creciendo el alimento
o las horas, pues iba también creciendo los kilómetros recorridos o las ovejas que se iban a alimentar. Y en este no. Dice, 3 grifos que vierten agua de forma constante llenan un depósito en 10 horas. Si usamos 6 grifos, ¿cuánto tiempo tardarán en llenarlo? La lógica nos dice que si 3 grifos me tardé 10 horas, con 6 grifos debo de tardarme menos. Entonces vamos a ver la comparativa. 3 grifos se tardan 10 horas. 6 grifos, ¿cuántas horas se van a tardar? Aquí el tip es, así como me quedó mi comparativa, esto se va a convertir en una fracción y esta en otra fracción. Y así no batallas. Entonces, 3 grifos, 6 grifos. O sea, se va a quedar la fracción grifo, grifo, hora, hora. No como la anterior. La anterior era kilogramos así, uno enfrente del otro. Ovejas, uno enfrente del otro. Y aquí va a ser grifo, grifo, horas, horas. Cada una de esas fracciones. ¿Y qué vas a hacer aquí? Va a ser diferente. Aquí se va a poner como si este igual no estuviera. Y este se va a hacer multiplicación. 3 por 10 entre 6. Va a quedar 3 por 10 entre 6. 3 por 10 son 30, entre 6 son 5. O sea que se debe tardar 5 horas. Si usted lo piensa bien, obviamente si 3 grifos se tardaban 10 horas, el doble de grifos me tiene que ser la mitad del tiempo. O sea, disminuir, no aumentar. Es por eso que con el procedimiento de arriba no se puede realizar este problema. Se hace diferente. Es por eso que nos queda 5 horas. Y también la multiplicación es completamente diferente. El de arriba es como un despeje y este es diferente. Bueno, vamos a ver la razón y proporción de este otro problema. 5 trabajadores se demoran 30 días en realizar una estructura. ¿Cuántos días se demoran 15 trabajadores? Si 5 trabajadores se tardan 30 días en hacer la estructura, 15 trabajadores se tienen que tardar menos días, porque son más trabajadores, suponiendo que todos trabajan la misma cantidad de horas y hacen básicamente el mismo trabajo y esfuerzo. Entonces, así como nos queda, vamos a hacer fracciones. 5, 15, 30 y no lo conozco. Así lo acomodé. 5 trabajadores sobre trabajadores. 5 y 15, trabajadores, días, días. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada más que me va a quedar como 5 por 30 entre 15. Así como está acomodado, se multiplica y divides. 5 por 30 son 150. Entre 15 son 10. 10 días. Y eso es todo. Básicamente así se resuelve un problema de razón y proporción. Y si te fijas, aquí pues tenían que ser menos días porque son más trabajadores. Y sí, efectivamente fueron menos días.